La cadena andina de difusión cultural del Ecuador presenta Alborada Cultural, programa que lo realizamos desde el Palacio de Arte y Cultura, el tradicional Hotel Ambato para América y el mundo. Nuestro objetivo como generadores de cultura es rescatar, promover y difundir nuestro patrimonio cultural, tanto el material cuanto el inmaterial, verdadera identidad de nuestros pueblos, a fin de que no se pierdan sus auténticos valores. Esta programación es a la vez la tarima y el trampolín para desarrollar y fortalecer la cultura. Bienvenidos. Muy buenos días, Ambato. Saludos cordiales. Comenzamos con nuestro programa Alborada Cultural, que lo emitimos desde el Palacio del Arte y la Cultura, el tradicional Hotel Ambato para América y el mundo. Muy buenos días. Saludos cordiales a nuestros cantones, Baños de Agua Santa, Ceballos, Mocha, Patate, Pelile, Oquero y Tizaleo. No podemos olvidar que estamos unidos por un cordón umbilical que se llama la cultura. Así que siempre estaremos conectados en este ámbito y en estas circunstancias. Les recordamos, aquellos que visitan la ciudad de Ambato y no llegan a pisar el umbral del Hotel Ambato, el tradicional Hotel Ambato, se habrán perdido la gran oportunidad de disfrutar del ambiente cálido que existe acá, de la cortesía, del buen ánimo, de la atención, que en total es esmerada, por un lado, y por otro, pues no debemos olvidar de el ofrecimiento, las ofertas que hace el hotel con su amplia gastronomía y especialidades. A propósito, tenemos algo importante respecto al Festival de la Sopa. Gran oferta del Hotel Ambato, Festival de la Sopa, sabor tradicional, ají de librillo y aguarlocro, sancocho encebollado, caldo de pata, biche de pescado, sopa marinera, aguado de gallina. Es lo que nos ofrece toda esta semana el Hotel Ambato. Existe una consigna: nos renovamos por ti. Sumérgete en una experiencia de hospitalidad incomparable, donde el lujo se encuentra en la comodidad y en cada rincón de esta casona hotelera. Hotel Ambato, el Hotel de las Américas, a tus órdenes. Señoras y señores, con profundo placer vamos a recibir en el programa Alborada Cultural a Amparito Pico, una escritora connotada, una poeta connotada de este cantón Ambato, provincia de Tungurahua, y por qué no decirlo, del país y fuera de él. Con este antecedente damos la bienvenida a la escritora y poeta Amparito Pico. Buenos días y bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Manolito, siempre tan caballero, tan gentil, tan amable. Quiero agradecerle por esta nueva invitación a su programa que es tan importante, programa donde hemos acudido personalidades de la provincia de Tungurahua. Muy importantes, le digo, Amparito. Así es. Y gracias a usted también, porque usted ha sido la mediadora en estas invitaciones y diálogos. A través de usted he podido conocer mucha gente que ha honrado este programa. Muchísimas gracias, me alegra mucho porque nuestra ciudad se caracteriza por haber dado a luz, digamos así, a grandes poetas, escritores, pintores, declamadores. Y bueno, feliz de estar aquí y dispuesta
a responder sus preguntas, mi querido Manolito. Usted es la acusada y está en el sillón de los acusados. Hijo, ya me da miedo, voy a tener que salir corriendo. No quiero ser acusada. Y no quiere ser inculpada. No. Perfecto. Bueno, usted tiene a su cargo una gran responsabilidad que la compartió anteriormente cuando realizó una gran campaña en pro de la cultura en estas vacaciones. Así es. Cuéntenos usted detalladamente lo que ocurrió con estas actividades que son fundamentales. Bueno, como gestora cultural, siempre he realizado funciones por bien de la cultura de mi ciudad, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, pero digamos así, me he direccionado por los niños y los jóvenes. Entonces, yo dije, en estas vacaciones voy a realizar un taller vacacional de lengua y literatura. E invité a varios niños que asistieran. Han venido como 10 niños, porque son clases personalizadas, pero realmente los resultados han sido muy efectivos. Sí. Sí, en vista de lo que uno se escucha que está sucediendo en Europa, por ejemplo, con temas de la tecnología, con el tema del teléfono, de la computadora, nuevamente a esas aulas están acudiendo los maestros que quieren dar sus clases personalizadas, con una pizarra, con un libro físico para poder leer y conocer su contenido. Ha sido muy gratificante, le digo, Manolito, trabajar con textos de varios autores universales, latinoamericanos, ambateños, y yo escogí, de los escritores universales, escogí al poeta ruso Alexander Pushkin, porque tiene una maravillosa poesía, una maravillosa con un contenido social, un contenido romántico, el amor a su pueblo, a la gente, muy al humano, entorno, ¿no? Muy humano. Y luego no podía dejar a un lado también que compartamos los textos con uno de los libros de nuestro cronista oficial, Pedro Arturo Reino Garcés, el escritor de la ironía y de la profunda investigación. Aquí, con el libro La Mapa Señora y Amores Ajenos, que se refiere a Nicolás Fiallos, nuestro productor, digamos, de los maravillosos textos de canciones, que nació en Baños, que ya falleció. Bueno, y aquí unos cuentos para niños, Pelito y otros poemas, de Fernanda Durán, que justamente es sobrina, por supuesto, es sobrina del contraalmirante Lenin Sánchez, Alexis Lo tuvimos Sánchez. aquí al Sí, contraalmirante. Al contraalmirante, ahora falta al doctor Jorge Isaac Sánchez. Bueno, son varios los textos que he utilizado. Otro autor que lo nombro es a Mario Benedetti, el autor de importantes libros, El amor, las mujeres y la vida, Gracias por el fuego, los cuentos montevideanos, La tregua. Es un autor que admiro muchísimo porque realmente hay un contenido social en lo que él escribe. Y dentro de la poesía, por ejemplo, tenemos Rostro de Voz, varios poemas que llegan al sentimiento. Usted sabe que puede contar conmigo. Debo también enumerar a Jorge Enrique Adún, textos que he trabajado, el escritor y poeta ambateño que nos dejó un legado grande para todos los ambateños, los ecuatorianos, Latinoamérica y el mundo, que tuve la oportunidad de conocerle hace muchísimos años, porque siempre he estado ligada, gracias a mi padre, que nos encaminó por el mundo del arte, de la literatura, de la escultura.
Es lo que le puedo decir al momento, Manolito. Ya. No sé, algo Bueno, más. Sí, lo que queríamos saber es que ya inició usted esa tarea y siempre, si el inicio es muy bueno, la idea es muy buena, el proyecto excelente, pero siempre queremos conocer qué efecto ha causado en la sociedad, qué efecto ha causado en los jóvenes, el resultado de eso que satisfaga no solo a los cursantes, sino a la maestra. ¿Usted cómo se siente frente a eso? Bueno, Satisfecha. con un objetivo cumplido. Cumplido. Porque han llegado niños muy tímidos, que tienen temor de hablar en público. Ya. Entonces, pues, hay que tener táctica y estrategia para llegar al niño, A que tenga seguridad al y joven, confianza, que haya ¿no? seguridad. Incluso hemos trabajado Ya. con un micrófono y los niños se sienten estar en otro escenario realizando una actividad que posiblemente no lo han hecho en su institución. Es un nuevo mundo para Claro, ellos, ¿no? y no estoy culpando a las instituciones, ¿no? Sino que estos talleres son personalizados. Claro, cómo no. Entonces los niños tienen la oportunidad de exponer ese mundo escondido. Mire, gran oportunidad, Amparito, porque usted sabe que muchas veces adultos, y estando en la universidad, no tenemos esa facultad, esa facilidad de estar frente a un micrófono, de poder hablar, definitivamente. Así es. Pero yo creo que desde temprana edad es importante formarle al individuo para que pueda exponer sus puntos de vista. Así y a lo mejor es. nacen líderes de ahí, ¿no? Por supuesto, le cuento, no es que estos talleres los he impartido ahora, yo los llevo impartiendo desde hace 30 años. Ah, caramba. Incluso tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Buenos Aires con un gran amigo, el señor Mariano Dori Llame Saavedra, que estuvo acá como defensor de algunos amigos de Salasaca, y bueno, él vino y se enamoró realmente de nuestro Ambato, de nuestro Ecuador, y él vio cómo estaba relacionada con la poesía, y sabía y se enteró de los talleres que yo impartía, y fui la primera fundadora en trabajar con niños para hacer los encuentros de declamación con chicos de algunas instituciones de la ciudad, del Colegio de la Unidad Educativa San Pío X, Hispanoamérica, Santo Domingo de Guzmán, Colegio Bolívar, La Inmaculada, etcétera. Una satisfacción grande, porque incluso yo viajé con un grupo de chicos a presentarnos en el Salón El Dorado hace muchos años. Entonces, no es ese trabajo pasajero que tal vez por querer brillar, no, es trabajar realmente en lo que un trabajo uno ama. Constructivo, en definitiva, ¿no? Constructivo. Qué bueno, qué lindo. Y cuando fuimos allá, que es necesario también hablar, que declamaron los chicos que yo les preparé con la poesía de la escritora Laurita Calvache, que viajamos con ella. Los chicos tenían 13, 15 años, viajamos también con mi hijo, él hizo de maestro de ceremonias. Luego los otros chicos les preparé con la poesía de Pedro Arturo Reino Garcés, Edgar Castellanos Jiménez, Laura Calvache y mi poesía. Entonces fue una experiencia maravillosa, hubo mucha acogida en el público de Argentina. También nos presentamos posteriormente con la obra Poemas para sacarlos a pasear, del escritor Edgar Castellanos, con quien compartimos el mismo escenario en la ciudad de Buenos Aires y luego nos fuimos a Pergamino. Incluso nos presentamos en un teatro importante de Pergamino. Vuelvo a nombrarle a Mariano Dori, gracias a su ayuda, y conocimos el teatro donde siempre se había presentado el cantautor argentino, a quien lo admiré de toda la vida, Atahualpa Yupanqui. Ajá. Entonces, han sido vivencias grandes. Ahora yo sigo trabajando. Experiencias enriquecedoras, claro, ¿no? ¿Cómo no? Sí, y le cuento, yo soy cofundadora del colectivo Ciudad Poética y fundadora desde hace muchos años del colectivo Sueño, Poesía, Voz y Ternura.
Soy la representante de la Embajada de Rusia aquí en la provincia de Tungurahua y para mí es un honor que el señor embajador Vladimir Ivanovich Spunchan pues me haya designado. Bueno, ese es otro tema que ya vamos a profundizar. La primera parte que queríamos conocer es el resultado. Vemos efectivo, le felicitamos, es algo extraordinario cuando una persona se entrega con alma, vida y corazón a la tarea que le compete, porque en realidad en esto no es solamente la técnica, no solamente es conocer, sino también sentir y saber exponer para llegar a los demás. Esto es lo fundamental. En primer término, Amparito, ¿algo sobre ese libro? No, yo tengo aquí que vamos luego a hablar. Luego hablamos, ya, perfecto. Entonces, a propósito de lo que usted ha hablado del señor embajador, ha habido una tremenda experiencia, no para usted, sino para Ambato y el país. Así es. En consecuencia, a mí me ha llamado la atención y nace la curiosidad de conocer esa experiencia cultural con el señor embajador. Pero vamos a hacer una pausa para retomar ese tema. ¿Qué le parece? Correcto. De acuerdo. Muy bien. A tomar un poquito de aire. Y a tomarnos el cafecito de la ambateñidad. Muy bien, muchas gracias. Un nuevo espacio, el mismo corazón ambateño. Café, encuentros y momentos inolvidables. Descubre la nueva esencia del Hotel Ambato. Te esperamos. Descansa como mereces en el Hotel Ambato. Habitaciones cómodas, modernas y acogedoras. En el corazón de la ciudad. Relájate y disfruta. Tu departamento desde $52.900. En Piazza Roma contamos con suites y departamentos de 1 y 2 habitaciones. Los mismos que cuentan con amplios espacios y acabados de primera. Contamos con coworking, zona barbecue, fogatero, yoga, gimnasio, área de niños, área recreativa y somos pet friendly. Vive en una zona exclusiva conectando con la naturaleza y con vista al Cerro Ilaló. Nos encontramos ubicados en el Valle de los Chillos, sector Mirasierra, Avenida Río Curaray y de las Golondrinas. A 5 minutos del Centro Comercial San Luis y Centro Comercial Purúa. No lo pienses más. Piazza Roma, tu hogar ideal en el Valle de los Chillos. Bien, retomamos mientras nos ha llegado, como de costumbre, la cortesía de esta casa, el Hotel Ambato, el Hotel de las Américas, con su tradicional cafecito de la ambateñidad. El ambateño es cortesía, el ambateño es hospitalidad, y eso me agrada profundamente. Hablábamos del señor embajador de Rusia y me llamó personalmente la atención cuando le veo a usted dialogando con él, el señor embajador leyendo en ruso una poesía. Vamos a verle el video y usted le explica qué es lo que pasó en ello. Ya. ¿Sí? ¿Qué le parece? Ya, muy bien. Moscú. Muy buenas tardes, muy buenos días todavía a todos. Bienvenidos, gracias por su amo a la cultura, a la literatura de nuestros dos países, a nuestros dos poetas emblemáticos que unen no solamente dos pueblos, dos países, unen el mundo. La literatura es eterna
Y como una prueba de esa eternidad de la literatura, nosotros conjunto con mi querida amiga Amparito, que no es solo una ambateña, es nuestra embajadora de la cultura rusa en Ambato, que contribuye mucho en presentar, promover y desarrollar la cultura rusa en Ambato. Y hoy en día О чем шумите вы, народные литии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте. Это спор славян между собою. Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою. Вопрос, которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз склонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный рос? Славянские ли ручьи сольются в русском море? Оно ли иссякнет? Вот вопрос. Оставьте нас. Вы не читали сии кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны Кремль и Прага. Бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянная отвага. И ненавидите вы нас. За что ж? Ответствуйте. За то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы? За то, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир и нашей кровью скупили Европы вольность, честь и мир? Вы грозны на словах, попробуйте на деле. Или старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык? Или русского царя, уже бессильно слово, или нам с Европой... Bien, Amparito, ¿qué me puede decir luego de haber visto el video? ¿Qué le recuerda? ¿Qué experiencias le afloran a usted? Bueno, me recuerda... Cuéntenos usted para que el público recuerde también. Sí, que la raíz fundamental de esa programación fue frente al Parque Elegido, porque gracias a los principios y al deseo de la Federación de Rusia en Ecuador, desde luego liderado por el señor embajador Vladimir Ivanovich Sprincham, se llevó a cabo una programación poética en homenaje al Memorial de las Dos Culturas. Perdóneme, le corto aquí. Sí. Parece que he oído que usted estuvo en Rusia. ¿Es verdad eso, Amparito? Cuéntenos. Sí, eso sería una experiencia. Yo creo por que favor. Vamos en orden. Vamos empatando. Para mí, realmente fue una de las experiencias más maravillosas que tuve, el haber viajado como exbecada, digamos así, a Moscú y haber tenido la oportunidad de conocer realmente cómo en ese momento, en el año de 1984, fue ese pueblo ruso. Y no solo fue, es, porque pienso que la humanidad estamos con vida gracias a ese gran pueblo que en la Segunda Guerra Mundial, por salvar la paz mundial, perdieron 27 millones de personas. Entonces, yo quiero comentar algo, ¿no? Yo era niña y mi padre siempre nos hablaba de la lucha de Rusia, claro. Pueblo ruso bastante valiente, por supuesto, aguerridos. Y al menos los cosacos y todo eso que me recuerdan. Claro, y amar las tradiciones, las costumbres, la esencia del espíritu amable, solidario, humanitario. Eso es Rusia, no es tal vez ese paisaje oscuro que nos han venido a veces nos pintan cosas, ¿no? Cosas que no son. ¿Ya? Porque yo tuve la oportunidad de estar un año, yo debía haberme quedado más años, pero fueron circunstancias muy personales y yo tuve ese vacío, pero siempre llevo en mi corazón, en mi memoria, recuerdos lindos. Recuerdo desde el momento que llegué en el avión que se llamaba Aeroflot, cuando ya llegué al aeropuerto, me recibió una chica muy amable, muy hermosa, y hablaba español y ruso.
¿Y usted aprendió a hablar el ruso o algo? En ese tiempo sí, hoy me acuerdo pocas palabras, a veces me insisten que aprenda, pero sí, me gusta escuchar. Hay No, canciones. es lindo, a mí me encanta el idioma ruso. Sí, bueno, algunas palabritas diré luego. Va a buscar. Sí, babushka, diedushka, abuela, abuelo. Sí. Здравствуйте, buenos días. Ya, a ver, otra cosa que me acuerdo yo. A ver, Prihodit, Prihadit. Prigacá. Venir. Ciudad. Sí, ciudad, tudá. Qué bonito. Aquí para allá, sí. Bueno, siga. Bueno, Amparito, y hay que una canción, por ejemplo, que me encantaba escuchar. Vies miniati vialiubi moi moi. Bueno, una canción preciosa, pero bueno, no quiero salirme del contexto. Cuando ya llego a la universidad... Yo tengo la impresión de que Rusia es un pueblo bastante sentimental. Por supuesto. Tanto por los libros, cuanto por las películas que uno ve, que es algo encantador. Y yo he admirado al pueblo ruso, sí, he Me alegra admirado. muchísimo. Aunque no acepte ciertas políticas, pero yo admiro el origen del ruso, la raza del ruso, ese amor, esa lucha, esa el amor constancia. por su patria, Sí. el patriotismo. Hay que ser un poco regionalistas, ¿no? Sí. Nacionalistas. Sí, el patriotismo que ellos llevan Sí. en su corazón. Y le comentaba, al segundo día nos invitan al desayuno y nos pasaban la casa, el café, el hlieb, el pan. Vostok. Sí, pero el señor... Krasny. Sí, el señor que nos servía el café, un ruso muy amable, muy gentil. Después ya tuvimos diálogo con una muchacha que era del Komsomol, de la Juventud Comunista, que se llamaba Tania, no recuerdo el apellido, pero muy amable. Luego la profesora Valeria Mikhailovna, que nos daba la gramática, y hablaba el español, y empezó, yo me acuerdo, el primer día habló español, el segundo día era etestol, etestul, etacarandash, bueno, etcétera. Y luego yo decía, ¿qué será? Me ponía tensa, nerviosa, pero cuando yo tuve un choque ese momento fue cuando le conocí al señor que nos daba fonética, el profesor Alexander Petrovich. Cuando llega, entra fuerte, pero era su carácter. No, un hombre muy sensible, como decía mi papá, cuando se refería a mi abuelo, aparentemente terrible, profundamente bondadoso y generoso. Entonces luego le conocí una persona muy agradable, muy linda, y me acuerdo que salimos a conocer la Plaza Roja con él y los alumnos, ¿no? En un recorrido, ingresamos al Museo de Historia, luego nos fuimos a la iglesia San Basilio, ahí me tomé fotografías y me impactó todos los cuadros que se veía ahí con pan de oro y con unos marcos muy preciosos. Bueno, un pueblo culto. Qué lindo. Un pueblo que en primer plano, el buen trato, la lectura, que eso me impresionó mucho porque yo miraba gente educada, ¿no? Educada en el autobús, en el metro, niños de 6 años, no como ahora con el celular, sino con su libro, que me parece, por eso es el desarrollo de los pueblos. Entonces, admiro y admiraré siempre a ese pueblo ruso. Y no se diga hoy que ha sido un regalo grande para los ecuatorianos que amamos Rusia, para los egresados que estudiaron allá, tener un señor embajador. ¿Cómo se llama el embajador? Sí, Vladimir Ivanovich Sprinchan. Actualmente sigue de embajador. Sí, ya cumplió, me parece, 5 años de estar aquí en el Ecuador, pero ha dejado una huella impresionante. En primer lugar, su calidad humana, porque es un ser humano maravilloso. Amistoso se lo ve, ¿no? Amistoso, con un carisma sociable, impresionante. Sí, no es un hombre de pose, es un hombre firme en lo que tiene que ser firme. Lo dice las cosas, sin rodeos. Y bueno, yo recuerdo algo
que yo publiqué mi libro Pincelazos de la Memoria y le llamo a Pepito Hidalgo, un querido amigo que estudió en Rusia, que tiene mucha amistad. Ambateño también. No, él es quiteño, pero la esposa es Rosita Niño, es prima de Alexis Sánchez. Caramba. Sí, entonces yo digo, Pepito, ¿cómo puedo hacer para invitarle al señor embajador? Y dice, Amparito, escríbele. Yo no me acuerdo, yo estuve trabajando en el museo de aquí, del Edmundo Martínez, que está cerquita de aquí del Hotel Ambato. No tuve ese momento la oportunidad. Luego hubo el desfile por el Día de la Victoria, ahí hubo más acercamiento. Luego una reunión, pero yo al comienzo le veía serio. Pero la primera vez que yo le conocí, me hice una idea, fue en el Hotel Colón, cuando Marco Cornejo pues presentaba su libro de poesía. Y bueno, ahí hay una anécdota que esa me guardo por un parecido físico que tiene el señor embajador con un querido amigo también, que ya le nombré anteriormente. Sí, pero el tema es que el señor embajador aceptó, vino a dar una conferencia sobre la paz, sobre las becas aquí en nuestra ciudad. Hemos recorrido, él admira mucho cómo es la amabilidad de nuestra gente ambateña, le encanta el pan de Ambato y bueno, con esa simplicidad e inteligencia que se maneja, porque tiene como, no sé, como que tiene muy desarrollada la intuición él y bastante diplomático. Claro, por algo es como es el embajador de Rusia, ¿no? Justo es un diplomático, desde luego. Entonces, y en otra ocasión, cuando junto con el contraalmirante Lenin Sánchez organizamos el primer encuentro de poesía internacional acá, y se le invitó al señor embajador, y ahí leyó también un poema de Alexander Pushkin. Sí, fue maravilloso. Entonces, es un hombre que va dejando huellas y un hombre que ama la cultura, que ama la poesía. ¿Qué podemos esperar? Entonces, su corazón es infinito, gigante. Qué lindo tener esos conceptos de los seres humanos. Sí. Y hay que darle valor a cada quien. Por supuesto. Porque muchas veces somos egoístas y no queremos resaltar las cualidades del otro. Claro. Y aquí yo le veo a usted bastante amplia respecto de eso, que valora quizás no el individuo, sino la cultura y el comportamiento del individuo. Aunque aparte están los valores del ser humano, como ser humano que es. Es que tiene que ir de la mano. Así es. Bueno, yo tengo muchas personas a quien quiero, admiro y aprendo cuando les escucho. Entre ellos está justamente Pedro Reino, que de paso es mi compadre. Él fue mi profesor en la Universidad Técnica de Ambato. Igual, él tiene un poemario maravilloso de la guitarra cósmica. Tener la amistad con Edgar Castellanos Jiménez, un gran referente, con quien viajamos también a la Argentina a presentar, como le dije, su libro, Poemas para sacarlos a pasear. Impresionó mucho al público argentino. Y así vamos hablando de varias personas. Mi doctor Reinaldo Miño, que nunca, Amparito Pico, tienes que dejar de nombrarle, que fue el que sembró el amor a la poesía. Yo tenía 13 años cuando, gracias a su dirección, se hizo el Festival Antifascista de la Paz y se dijo la poesía de Federico García Lorca, de Miguel Hernández. Por ejemplo, hay un pedacito de Miguel Hernández que dice: he poblado tu vientre de amor y sementera, he prolongado el eco de sangre a que respondo, y espero sobre el surco como el arado espera, he llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida, tus pechos locos crecen hacia mí, dando salto de cierva concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado, temo que te me rompas al más leve tropiezo, y al reforzar mis venas con mi piel de soldado,
fuera como el cerezo. Bueno, es una partecita del poeta Miguel Hernández. Ya. Pero aquí me encantaría también decir, ofrecerles un poema un fragmento de Alexander Pushkin, poesía que hemos estado trabajando con los chicos. Por ejemplo, este poema lo estuvimos diciendo, le hice repetir varias veces a un alumno de la unidad educativa Atenas. Y era Amparito, quiero leer otra vez, quiero leer. Dice, Pajarillo, por Alexander Pushkin. En tierra extraña fielmente observo las costumbres antiguas de mi pueblo. Doy libertad a un pajarillo en la fiesta alegre de la primavera. Mi alma ha alcanzado la felicidad. ¿Por qué negar de la diosa dulzura cuando al menos a una criatura he podido otorgar la libertad? Por ejemplo, mire, estos libros, la traducción de la poesía de rusa al español, varios libros y de otros autores más, se lo debe gracias al señor embajador Vladimir Sprinchan, con su gran traductor Marco Cornejo, que es el eje fundamental. Y para mí realmente es un lujo que conozcamos más de lo que nos otorgó la literatura rusa. Por ejemplo, quiero terminar diciendo un pedacito, porque me encanta, de Alexander Pushkin a los calumniadores. ¿Por qué habéis levantado tanto ruido? ¿Por qué amenazáis con excluirnos? ¿Qué os ha preocupado? Bueno, y así sucesivamente. Entonces es un poema bastante amplio, más que nada por el tiempo que tenemos este momento. Al menos nos deja la miel. Les dejo la miel. También, mire, algún momento en Quito, que se acerque frente al Ejido, está el memorial de las dos culturas, porque se tradujo, antes de que me olvide, se tradujo gracias al apoyo de la Embajada de Rusia, gracias a la Fundación Cornejo, al apoyo de AEPREACU, de los 6 estudiantes, digamos, de Rusia, se tradujo, pero fundamentalmente con la Embajada de Rusia, la poesía de Medardo Ángel Silva, el autor, la poesía de Medardo Ángel Silva, el que escribió Hoy cumpliré 20 años, amargura sin nombre, de dejar de ser niño y empezar a ser hombre, de razonar con lógica y proceder según el sentido común. Son duros mis años y apenas si son 20. Hoy se envejece tan prematuramente. Bueno, no me alargo porque ya. Entonces se tradujo la poesía de Preciado, el poeta esmeraldeño, el cantor de la alegría, de ese sentimiento profundo. Entonces, ¿cómo no vamos a valorar el trabajo y el apoyo cultural de la embajada de ese país que tiene sus representantes y que defienden la paz, la unidad de los pueblos? Porque si hablamos de otros aspectos, no son ellos los provocadores, les han provocado y siempre han estado con sus limitaciones, pero llega un momento pues que tiene que abrirse esa ventana y actuar de otra manera. Eso es lo que puedo decir. No sé, algo más, mi querido Manolito. Amparito, le agradezco porque ha sido una oportunidad más de ir descubriendo, desbrozando ese terreno fértil que usted tiene, conocer sus experiencias, su pensamiento y esas vivencias que nunca deben morir. Son en realidad vivencias que deben mantenerse frescas, ¿no? Como por ejemplo extraer esa parte de la historia cuando estuvo con el embajador de Rusia, su pasaje por ese gran país, Moscú, San Petersburgo, y sobre todo el trasladarse por la senda del sentimiento y la inspiración. Le agradecemos, Amparito, algo que usted quiera agregar. Bueno, una vez más, mi agradecimiento, y que inculquemos a los niños, a los jóvenes, a los adultos a leer poesía,
que nos relacionemos con grandes poetas de Rusia, de Latinoamérica, de nuestros poetas valiosos, como tenemos en el Ecuador, porque son muchos de autores de aquí, de nuestro Ambato, Juan Montalvo, Juan León Mera, Reinaldo Miño Vaca, el contraalmirante Lenín Sánchez, el ingeniero Alexis Sánchez. Entonces, hay una producción literaria muy valiosa. ¿Y qué le puedo decir en este momento? Gracias por esta oportunidad, por haber hablado de mis talleres, por haber hecho un pequeño esbozo sobre nuestro respetable embajador Vladimir Sprinchan, sobre su trabajo, y a usted, Manolito, que realmente es un ser impresionante, con un carisma igual, con un carisma especial. Hace un momento, yo voy a hablar con el señor embajador, por lo que usted quiere hacerle la entrevista. Sería interesante. Ojalá hubiese la oportunidad aquí, o de lo contrario podría ser tal vez en Quito, en la embajada tendríamos que coordinar. Eso, mi querido Manolito. Perfecto. Ya. Perfecto. Bueno. Qué placer tenerle a Amparito Pico acá en el programa Alborada Cultural. Esta es la ventana, o esta es la puerta para ir descubriendo, redescubriendo y enriqueciéndonos con los valores culturales e intelectuales que hay en esta tierra. Muchas gracias por su presencia. De esta manera, señoras y señores, culminamos el programa. Manolo Espinosa, director del mismo, les agradece y les invita para el próximo jueves, siempre enriqueciéndonos con la cultura de su gente. Buenos días. Muchas gracias.